¿Por qué en los relatos de la pasión de Jesús, en los 4 evangelios, encontramos frecuentemente tantas citas al Antiguo Testamento, tantas citas a profecías antiguas? ¿Por qué vemos que los evangelistas hacen tanto hincapié en recordar estos detalles, estas alusiones al Antiguo Testamento, y no, por ejemplo, se detienen a explicar y describir cuestiones más históricas y biográficas que a nuestro parecer parecerían más importantes, como por ejemplo qué forma tenía la cruz, cómo fue crucificado Jesús, cómo se dieron bien los hechos cronológicamente? Es decir, ¿por qué se frenan y hacen tantas conexiones con el Antiguo Testamento y no más bien explican datos más históricos? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que meternos de lleno en lo que significó la cruz, la crucifixión, toda su pasión y su muerte en aquel contexto. Porque Jesús no muere como un héroe, Jesús muere como un criminal, como un delincuente. De hecho, la cruz, la crucifixión, la práctica de la crucifixión estaba reservada para los criminales, para los esclavos, ¿no? Era una muerte humillante, vergonzosa. Flavio Josefo dice que era la muerte más miserable de todas. Cicerón dice que era el suplicio más cruel y terrible, ¿no? Era una tortura muy lenta, se combinaba con flagelaciones, humillaciones. Entonces, en sintonía con esta perspectiva de contexto de lo que era la crucifixión, hay 3 razones que hacen imposible, digamos, de entender que un Mesías tenga que morir de esta forma. Porque, según la mentalidad de la época, en primer lugar, Dios salva al justo y no permite que le pase nada malo. Como en el libro de Daniel, cuando Daniel es arrojado a la fosa de los leones, ¿no? Que Dios lo hace salir ileso. En segundo lugar, los matan las autoridades judías en nombre de la ley judía, es decir, de la alianza. Lo matan en nombre de Dios. Y por último, según el texto del Deuteronomio, era considerado un maldito aquel que colgaba de un madero, es decir, aquel que moría como murió Jesús. Entonces, según estas 3 razones, Jesús muere sin auxilio divino, en manos de los representantes de Dios y maldito por Dios. Entonces, los primeros evangelistas y cristianos, ¿cómo iban a hacer para convencer a la gente de que este era el Mesías realmente, el que quería, el que había enviado Dios, y no un criminal, como daba a entender el contexto? Es así que los primeros evangelistas y cristianos van a ver que todo lo que a Jesús le había pasado ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Van a encontrar una solución, que es que todo ocurrió según la voluntad de Dios, y van a ir a buscar justificación de esta postura, de esta idea, en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, que era el libro más conocido y meditado por la piedad judía, y ahí entender de que ya estaba de alguna forma previsto de que Jesús tenga que pasar por lo que pasó, que el Mesías de Dios tenga que sufrir como sufrió. Sí, tenemos más de 20 referencias a los salmos solo en los textos de la Pasión. Por ejemplo, los 4 evangelistas recuerdan el hecho de que a Jesús, cuando lo desnudaron, se repartieron sus vestiduras y echaron a suerte su túnica. Bueno, San Juan dice que justamente es para que se cumpla la escritura, que es del Salmo 22, versículo 19, que dice: ellos miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Aquí vemos la conexión que buscaban hacer los evangelistas entre lo que le sucedía a Jesús y lo que debía suceder según la voluntad de Dios, que ya estaba previsto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, también cuando la gente frente a él, frente a Jesús crucificado, dice: ha confiado en Dios, que Él lo libre ahora, ya que lo ama, en Mateo 27. Bueno, el Salmo 22 también dice eso, ¿no? Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. En las mismas últimas palabras de Jesús, en el Evangelio de Mateo y Marcos, cuando Jesús lanza esa queja hacia Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es sino el inicio del Salmo 22, justamente, que es un salmo de profundo abandono confiado en Dios y con la esperanza ciega de que Él va a obrar a favor. Entonces así vemos que en estas y en las demás citas de la Pasión, los evangelistas descubrieron que en los Salmos, especialmente en los de Lamentación y Confianza, estaban anticipados todos los sucesos de la Pasión. Su muerte no había sido un castigo de Dios, como se hubiese creído. Jesús no era sino el justo que había venido a cumplir las profecías de ese inocente que aparecía en los Salmos, sufriendo injustamente. Por lo tanto, los relatos de la Pasión no son narraciones biográficas, sino teológicas, que intentan explicar cuál era el sentido de la muerte de Jesús y cómo se entiende que este que murió de esta manera tan ignominiosa sea el Mesías, es decir,
que murió de esta forma porque estaba previsto así por la misma voluntad de Dios.